los oyentes saben que yo tengo en mi vida una experiencia de cárcel que me hace ser muy sensible a los problemas de la prisión o los amigos que van a ella. Ayer yo recibí en mi casa un hermano de Aquiles Christopher y su hijo. Los dos fueron a plantearme una situación especial por la que pasa su padre. Y son de los casos a los que yo no puedo sacar el cuerpo porque me tocan profundamente en mi propia memoria. Me dicen, Aquiles está en una situación de alto riesgo, con un balance de su situación precaria de salud de 3 doctores, es decir, no es un parecer de su familia. Un hombre como Bernardo de Filló encabeza la lista, que está Juan Scarfuller de Nueva York y Alfredo Jäger de Corazones Unidos, 3 médicos, que dicen que hay una situación irresistible para el estado de salud de Aquiles en la cárcel. Una cardiopía istémica crónica con 2 arterias comprometidas por 2 infartos, un pulmón colapsado y desde ese punto de vista en un proceso interno donde él ha perdido más de 30 libras ahí. Y están pidiendo simplemente prisión domiciliaria para que se le pueda atender. Porque los que hemos estado en la cárcel y los que no han estado saben que no es verdad que la atención médica que puede ofrecérsele en la prisión a una gente en estas condiciones tiene ninguna calidad. Allá hay dispensarios médicos para ponerte una inyección o darte una pomada, pero no hay medios para poder darle una atención especial. Yo soy de lo que promueve que hay que de verdad afirmar una independencia de la justicia, que hay que tratar de enfrentar la rendición de cuentas de toda la administración, independientemente que uno crea, como es mi caso, que Aquiles no tiene nada que ver con las acusaciones. De lo que se trata mi intervención es de que en las condiciones actuales en las que él está de salud, en una cárcel que no tiene ninguna garantía para oferta, él debía ser remitido a su casa para que pueda por lo menos quitarse la presión de encima de la cárcel de que él no muera en sus filas. Este viernes, habrá un juicio para evaluar la solicitud de modificación que han hecho algunos presos, incluido Aquiles, sobre la modificación de su lugar de la prisión a nivel transitorio. Yo quisiera que esta intervención fuera evaluada en el sentido profesional, si es verdad o no que esa descripción que hacen 3 médicos encabezados por un hombre de tan buena reputación y reconocimiento como Bernardo de Filló tienen fundamento. Porque si tienen fundamento, si esa descripción que ellos hacen se corresponde con la realidad que pueden verificar los propios médicos del penal, no hay razón para que no se obtempere al hecho de que Aquiles vaya a ser prisionero doméstico mientras se conoce el juicio de fondo, donde él pueda hacer valer su no responsabilidad de los hechos que lo incriminan. Hago esto porque uno no se imagina lo doloroso que es una situación de enfermedades graves en una prisión, que lo que tiene es un dispensario para poner inyecciones, que no tienen ningún espacio para hacer análisis, ni estudios, ni condiciones, para el impacto que hace la soledad o la falta de visita y de comunicación en un enfermo. Es una manera rudimentaria de penalización de la vida de las personas. Yo que conozco las cárceles, apelo por este medio al procurador fiscal o a quien tenga que ver, que valore esta solicitud de que Aquiles vaya a prisión domiciliaria y no siga esperando su juicio en la cárcel. El otro elemento a que yo quiero referirme es al encuentro de Putin y de Biden. Son
noticias políticas que la gente oye, pero que muy poca gente se atreve a evaluar lo que tiene de trascendencia y de significación. Ayer yo comentaba que la OTAN, una organización creada en 1900, a finales de los años 40, a consecuencia de la situación en que había quedado el mundo después de la Segunda Guerra Mundial dividido y del inicio y expansión de la Guerra Fría, la OTAN era de verdad un eje fundamental militar de toda el área que encabezaba Estados Unidos. Y la OTAN era además un acuerdo de organizaciones del Atlántico Norte que tenían en la presencia militar en Europa su mayor distinción. Y la OTAN en Europa era dije, para proteger frente a las supuestas pretensiones de los rojos a toda la población de los aliados de Estados Unidos de Europa. Y la OTAN era el protector de la Europa en construcción y después de la Europa estable. Como ya no hay Guerra Fría, yo reitero eso, ya no hay Guerra Fría, no hay motivo para que usted se invente que necesita un ejército para prevenirse frente a la agitación y la subversión que sus adversarios producen. Como ya no hay Guerra Fría, la OTAN ha quedado sin significación. Y los 29 países que conforman la OTAN se acaban de reunir en Ginebra y ahí está el encuentro de Putin y de Biden. Biden ha llegado después de Trump, un hombre que manejó las relaciones exteriores de Estados Unidos con mucha torpeza. Con mucha torpeza porque se olvidó de la función que tenía Estados Unidos de ser el gerente de toda la estructura mundial militar que llevó a Estados Unidos a más de 50 injerencias con guerra y con invasiones y con golpes de Estado en nombre de defender la visión que ellos encarnaban de parar a los comunistas. Como ahora no hay Guerra Fría, Estados Unidos ha tenido que comenzar a pensar en replegar parte de sus tropas. Sus planes militares han tenido que ser modificados y aceptar un hecho cierto que se ha ido constituyendo un único mercado. Y en un mercado no vale la cuestión ideológica. En un mercado vale la competencia, la capacidad competitiva con la que tú preveas cosas, con la que tú fomentes creación, con la que tú facilites distribución y mercadeo. Y en ese orden hay una emergencia del polo chino. Y China, asociado con los rusos, ha creado un polo en el mundo que es el mayor centro económico que tiene en la actualidad, ya toda la significación y trascendencia de lo que era la OTAN, sin la razón militar, ha perdido todo su significado porque el mercado entonces tiene ya una competencia. China, Japón, la URSS tienen casi 3.000 millones de habitantes. Casi 3.000 millones de habitantes, creando un polo económico donde están fortaleciendo ellos su relación. Y en medio de eso entonces se da esta reunión de la OTAN, que plantea que su preocupación ya no es ideológica por un temor, puede referírselo a que tienen un carácter represivo, de que falta libertad, pero tienen la combinación de que hay que resolver los problemas a nivel de la capacidad competitiva. Y en el problema de la lucha contra el virus, China le ha dado una lección a Estados Unidos. Mientras Trump estuvo desprestigiando las informaciones médicas acerca del carácter del virus y de la pandemia que representaba, los chinos estuvieron enfrentando las consecuencias de que fue ya que nació, controlando en su población efectivamente el impacto de la crisis y abriéndose a un intercambio con el mundo al que Estados Unidos estaba de espalda. Y China ganó un gran espacio en las relaciones con sociedades, en la disponibilidad de facilitarle vacunas, como ha hecho en Santo Domingo. Aquí en este país, el predominio norteamericano era absoluto, al grado de que nuestro presidente, comenzando la pandemia, nuestro presidente reiteró que Estados Unidos tenía el privilegio de las áreas estratégicas del país, que China podía venir aquí, pero que no podía ir a las áreas estratégicas, como eran los puertos, los aeropuertos, el transporte. ¿Y qué ha ocurrido en la medida que ha sido China la que le ha respondido a la necesidad de la vacuna a los dominicanos?
que el presidente dominicano tuvo un diálogo con el presidente chino, que era un indicador de que su actitud de preservación frente a China quedaba detrás, frente al hecho cierto de que no podía ignorar que fortalecer las relaciones con China era algo que convenía al país. Y eso es una muestra de lo que le está ocurriendo a Estados Unidos, en América Latina entera también, y en Europa, que ahora, sin el poder de la razón militar de tener una gran tropa en la OTAN, está asistiendo al hecho de la estrechez de relación entre Europa, Rusia, China y Asia. Y yo lo he reiterado aquí, el túnel del gas de Rusia a Berlín y la ruta de la seda de Pekín a Berlín, 20.000 kilómetros, que van a estrechar unas relaciones comerciales donde la única vigencia que tienen es superar las ofertas, las condiciones favorables de los intercambios de los otros. Hay un cambio en el mundo, hay una reorientación en el mundo, hay una reducción del poder unímodo que tenía Estados Unidos en el mundo, imponiendo el rumbo por la buena o por la mala de lo que era su hegemonía. Su predominio de más de 100 años, desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta ahora, está debilitándose. Y en ese marco, ese cuadro internacional tiene que ser entendido por un gobierno que la mayoría de los miembros de este gobierno eran unos sumisos servidores y seguidores de Estados Unidos. Tienen que entender ahora que el país tiene que abrirse a esa nueva realidad, de que no tiene que ponerle obstáculo a ningún factor económico que venga aquí a favorecer la competencia para que entre los competidores, los que consumimos, tengamos la ventaja de coger el que más nos conviene. Y en ese marco, esa reunión de Putin ayer y de Biden es el indicador del nivel del cambio. Antes, con reunirse en la OTAN y establecer ahí una orientación era suficiente. Ahora no, porque ya no tiene trascendencia ni significación como la tuvo en el pasado, lo que la Organización del Atlántico nunca decide, porque hay otro mundo. Y en el marco de que hay otro mundo, es que yo quiero insistir en los dominicanos que se amplíe la presencia nuestra y la divulgación en las fuerzas económicas emergentes, que no se obstruyan y que se sepa que esta crisis hay que enfrentarla con una política real de apertura democrática que nos permita aprovechar las contradicciones entre los grandes competidores del mundo. Ojalá estas ideas puedan tener espacio en un gobierno a veces marcado por el seguidismo y por poca racionalidad.